a darle tiempo para los niños. Yo creo que ya se fueron algunos, pero si no se han ido, háganme el favor de ir a su clase, por favor, en el nombre de Jesucristo, según les corresponda, en el área de la cafetería o en la segunda planta, o con los bebés, donde el Señor lo pueda ubicar para recibir la palabra del Señor. Gloria a Dios. Mire pues, ya se va a acostumbrar. Así lloraba usted los primeros días también. Aleluya. Vamos a la palabra del Señor, hermano. Acompáñeme a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Hoy es una noche de oración. Nuestro tema de hoy le hemos titulado Consejos en la oración. Ese es el tema de hoy. Así que aprovechemos cada consejo que la palabra nos da para saber orar al Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Cuando usted lo tenga, dice amén, hermano. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas. Oiga esta parte, qué tremendo. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si usted nota en este pasaje, hay por lo menos dos cosas importantes aquí en cuanto a que nuestra oración sea efectiva delante del Dios de los cielos. Como seres humanos, creo yo que hemos incluido a veces en nuestras oraciones, hemos incluido tradiciones, malas enseñanzas y a veces hasta lo que nos enseñaron nuestros padres o donde antes íbamos, según que adorar a Dios. Aprendimos cosas que no siempre están avaladas por el Dios de los cielos. Muchas de ellas ya nos las quitamos de nuestra vida. Ya no encendemos velitas a nadie, aleluya. Ya no le encendemos velitas, ya no prendemos una velita, una candela, ya no hacemos eso. Pero fíjese que cuando eso lo apartamos ya, pero quizás a veces nos quedaron cosas que no son bíblicas. Entonces necesitamos ver qué cosas nos avala la palabra, qué consejos nos da la palabra para que nuestra oración sea efectiva. Y por lo menos en Primera de Juan 3:22 habla de dos cosas: guardar los mandamientos y hacer las cosas que son agradables al Señor. Solo ahí ya hay dos consejos. ¿Quiere que su oración sea oída en el cielo? Guardemos la palabra. ¿Queremos que el Señor nos oiga? Hagamos lo que es agradable al Señor. Porque aunque hayan personas, fíjese que siempre surge la idea, por ejemplo, de aquel hombre inconverso, porque era inconverso, Cornelio, que la Biblia dice que oraba e inclusive daba limosna, y dice la Biblia que era limosna y que el Señor la recibía, pero era inconverso. Y entonces viene la pregunta, pero ¿y entonces por qué lo oía? ¿Y por qué lo recibía? ¿Va? Ahora, usted debe de saber que ciertamente era inconverso, pero practicaba el judaísmo. Él era romano, pero había visto el judaísmo como algo que le llamó la atención a su corazón. Entonces era
llamémoslo así, pagano, pero prosélito del judaísmo, porque practicaba el judaísmo. Ahora, usted recuerda que el judaísmo en ese tiempo era como abrazar la fe de Dios, porque el judaísmo creía en Dios. Entonces Cornelio aprendió a creer en Dios, pero no era convertido. Pero lo mismo era Nicodemo. Era judío, pero no era convertido. Pero a los judíos les oía Dios, porque era la línea que Dios había estipulado. Entonces a Cornelio le aceptaban las oraciones y le aceptaban la limosna, porque era prosélito judío, estaba en la línea. Fíjese. Ahora, no podemos decir que no hay oración de auxilio que Dios no oiga en aquellos que están necesitados, aunque no vayan ni en ninguna línea. Por misericordia a veces Dios les oye, por la pura misericordia de Dios. Pero bueno, ahora, el detalle es que usted y yo ya no somos paganos. Aleluya. Digo yo pues, ¿verdad que ya no somos paganos, hermano? No, somos hijos de Dios. Estamos dentro del cristianismo. Ya no somos inconversos, porque Cristo está en nuestro corazón. Entonces para nosotros no debería haber razones para que Dios no nos oyera. Sin embargo, la Biblia nos da una serie de consejos, aún ya siendo cristianos, para que nuestra oración sea efectiva, porque hay cosas que, aunque seamos cristianos, nos pueden estorbar la oración. Veamos algunas de ellas. Número 1, acompáñenme a Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Dice así. Aquí nos da un primer consejo. Usted quiere que seamos oídos en oración. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos. Bueno, entonces esto tiene que ver con los esposos. Y dice: mas vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Oiga lo que dice a continuación. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Oyó eso, hermano? Quiere decir entonces que sí hay estorbos en la oración. Quiere decir que sí hay cosas que pueden estorbar la fluidez de nuestra oración hacia el Señor. Y una de ellas es que estemos en desacuerdo, en desavenencia, en pleitos, más claro, en pleitos con la esposa. Nos va a estorbar. Pero usted podría decir, las hermanas podrían decir: ya ves que tenés que cuidarme, porque la Biblia dice que tiene que ser con honor. La Biblia dice que tiene que ser como a vaso más frágil. Eso quiere decir que habla como de un cuidado especial. Pero no las quiero desanimar, ¿verdad? Pero la verdad es que es recíproco el asunto. Lo mismo sucede cuando la esposa está peleada de manera no de acuerdo a la voluntad de Dios con el esposo. Puede ser exactamente lo mismo. Si él tiene estorbo para orar, quiere decir que la esposa también. Los dos van a tener problemas en su fluidez de la oración, no solo uno. Ahora, pero ¿por qué pone solo al esposo? Bueno, vamos a recordar las delegaciones de Dios. El hombre es la cabeza. El hombre es la cabeza y por tanto es el primero
que debe de buscar, oigan lo que voy a decir, es el primero que debe de buscar la reconciliación. Es el primero que debe de buscar cómo arreglar el asunto. Es el primero que debe de ver. No estoy diciendo que es el primero que tiene que ceder. Aleluya. Es el primero que tiene que buscar el acuerdo, buscar la comunión, buscar estar a cuentas. Es el primero. ¿Por qué? Porque es la cabeza. Y a la cabeza se le ha delegado que su casa siempre esté en orden. Aleluya. Por eso usted ve en la Biblia nos dice que Eva fue la primera que pecó. Eso lo dice la Biblia. Eva pecó cuando cedió a la tentación de Satanás. Pero ¿a quién le reclamaron? No fue a Eva, fue a Adán, porque él es la cabeza. Y por eso la Escritura dice, por cuanto por un hombre entró el pecado al mundo. Pero si pecó Eva primero, ¿por qué no dice por cuanto por una mujer entró el pecado al mundo? ¿Por qué no dice así? Porque Adán es la cabeza, es el responsable. ¿Sí me estoy dando a entender? Es que nos dejaron un buen paquete, hermano. Nos dejaron un buen paquete y debemos buscarlo. Entonces dentro del hogar, dentro del matrimonio, si queremos tener una buena fluidez en nuestra oración, debemos buscar siempre estar a cuenta. Si usted le va a tocar orar una noche o la mañana y usted sabe que está peleado, arréglese primero. Eso es lo que da a entender la Biblia cuando nos dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero si usted decide orar sin ponerse a cuentas, debe de saber primero que su oración va a ser estorbada. Y segundo, quizás si se anima a orar antes, empiece a orar que Dios le dé la capacidad para arreglar el problema. Eso sería la mejor oración en ese momento. Señor, dame la capacidad. Dame la capacidad de hablar tranquilo. Dame la capacidad de entenderme. Dame la capacidad de arreglar, Señor. ¿Por qué? Porque si no, no pasa la oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ay, mire pues, ¿qué más dice la Escritura? Más o menos de la misma relación. Colosenses capítulo 3, verso 19. Estamos hablando de estar bien con el cónyuge. Ese es el primer consejo bíblico para este tema. No que sean los únicos, son cantidad de consejos, pero uno de los primeros es estar bien con el cónyuge. Ese es el primer consejo. ¿Queremos una oración fluida con Dios? Arreglémonos, estemos a cuentas con nuestro esposo y nuestra esposa. Aleluya. Hay emergencias. Colosenses 3:19 dice así la Escritura: maridos, amad a vuestras mujeres. Pero mire lo que agrega. Esa parte está bien, está tranquila, pero mire lo que agrega: no seáis ásperos con ellas. Volvemos al primer punto. Al primer punto es al hombre, de alguna manera se le llama la atención. A la mujer también se le aconseja ser sujeta, ¿verdad? Que haya respeto hacia su marido, que haya obediencia. La Biblia lo aconseja. Entonces, la relación entre esposos es muy importante en nuestra oración. ¿Cuántos queremos un hogar bendecido en nuestro hogar? Levanten la mano los que queremos un hogar bendecido. Pongámonos de acuerdo. Hasta para orar, pongámonos de acuerdo. Vamos a orar por esto, por esto, por esto y por esto. No siempre se puede orar juntos, a la par. Casi nadie lo practica, aunque es bueno. Es bueno practicarlo a la par, juntos.
orando hombro con hombro, buscando al Señor juntos. Normalmente la mayoría de matrimonios practican la oración de tú allá y yo aquí, ¿verdad? Sobre todo porque a veces uno de ellos ora mucho y el otro no quiere orar tanto. Aleluya. Es que vos mucho orás, le dicen al esposo. O a la esposa, es que vos mucho orás, hombre, nunca parás. Entonces yo mejor aquí, yo termino antes. Póngase de acuerdo. No se preocupe con eso, pero póngase de acuerdo. Oremos, entendiendo que una buena relación entre los cónyuges permite una oración fluida y una oración efectiva delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, sigamos un poquito. ¿Qué más? ¿Qué otro consejo nos da la Escritura? Mateo capítulo 21, verso 22. El segundo consejo es que nuestra oración debe de ir cargada de fe. Debe de ir alimentada por fe. Mateo capítulo 21, versículo 22 dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Note por favor que nuestras necesidades y peticiones deben de ser puestas delante de Dios en oración, pero tiene que llevar el respaldo de la fe. Tiene que llevar el respaldo de que creemos. Desde que doblamos las rodillas debemos de decirle al Señor: Señor, yo creo que tú me vas a oír. Yo creo que tú estás oyendo. Yo creo, Señor, que tú oyes mi oración. Sobre todo si no hay nada que nos lo impida. Ya vimos el primero que debemos arreglar. Si la relación en el hogar está bien, si la relación conyugal está bien, la oración no debería de tener nada que detenga la fluidez de la oración. Ahora, lo que puede estorbar es que no tengamos fe. Estorba. Yo oro, Señor, pero no estoy seguro de lo que te estoy pidiendo, Señor. Algo no anda bien. Señor, oro para que me mandes, si querés, pero si no querés, no, pues no me lo mandes. Yo entiendo que hay que orar diciéndole: Señor, yo creo, Señor, si está en tu voluntad, tú me lo puedes dar. Obviamente debemos decir eso porque debemos entender, me parece que también está dentro de los puntos que vamos a ver, es que sea parte de la voluntad del Señor. Pero es importante que le agreguemos fe. Por eso Hebreos 11, que es el salón de la fama de Dios, hombres y mujeres que guardaron la fe en todo momento, nos enseña que la fe, hermano, es primordial para los creyentes. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, debemos de tener la plena convicción de que cuando nos acercamos, Él está allí con nosotros. Creo que le he dicho en varias ocasiones lo que algún ministro, recuerdo que mencionó en una de sus predicaciones. Mencionó él que cuando él oraba ponía dos sillas, una para él y una para el Señor. Pero algunos podrían decir: pero ¿y para qué si el Señor no necesita silla, ¿verdad? Pero lo hacía con la convicción de que Dios estaba ahí con él. Esa era la intención de su corazón. Ponía la silla para que el Señor se sentara, a saber si de pie pasaba el Señor toda la oración, ¿verdad? No sé. A saber si de rodillas estaba ahí el Señor a la par de uno. Pero él llevaba la silla con la intención de decirle al Señor: Señor, yo sé que tú estás aquí, yo lo creo, y por eso te pongo esta silla, porque si te quieres sentar, aquí estoy yo.
Cuando uno va a orar, debe de tener la seguridad de que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Debe de tener la seguridad. ¿Por qué podemos tener nosotros la seguridad? Bueno, porque la palabra lo dice. La Biblia dice que nos acerquemos pues confiadamente ante el trono de su gracia. Y la palabra confiadamente es confiar, es una palabra compuesta que viene de fe. Tener la certeza, la seguridad de que el Señor está ahí con nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Esta noche usted y yo quizás hemos traído diferentes dificultades, más la que los hermanos nos mandan. Son cantidad de dificultades, pero deben de saber de que en la oración debemos agregar fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Santiago capítulo 5 verso 15, hablando de la fe, podemos agregar en este punto, podemos agregar que la oración de fe, dice la Biblia, Santiago 5:15, dice la Escritura, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, ¿qué dice? Le serán perdonados. Fíjese qué interesante que la fe que el Señor pide allí en de la oración, aunque sea una persona enferma, está enfocándose más en la parte más importante que Él espera redimir y sanar, que es el alma. Por supuesto que Dios puede sanar la enfermedad, ¿cómo no? Pero note el énfasis que el Señor le pone a la sanidad interior, a la sanidad si hubiere cometido pecados. Quiere decir que sí hay enfermedades que pueden ser producto de pecados, como no, ya lo hemos visto en diferentes ocasiones. Hemos dicho que hay imprudencias del ser humano en cuanto a su manera de vivir y por eso se enferma. El pecado puede hacer que venga algún tipo de enfermedad a su vida, ¿cómo no? También está la prueba del Señor, como lo que pasaba con Pablo, por ejemplo, que tenía una enfermedad y no se la quitó pues el Señor, ahí se la dejó. Esa era una enfermedad como aguijón para hacer un propósito en su vida. Y hay enfermedades que son una prueba del Señor, simple y sencillamente es una prueba. No necesariamente, si usted se acuerda de Job, cayó con una zarza maligna, dice la Biblia. Pero ¿dónde estaba el pecado? Si el Señor acababa de decir de Job, ¿has considerado a mi siervo Job? Varón justo, varón recto, delante del Dios de los cielos. Entonces hay pruebas. El detalle aquí de Santiago es que a la parte de la enfermedad le agrega que si hubieren cometido pecados, les serán perdonados. Para Dios es mucho más importante la parte interna que la parte externa. Fíjese. Pero deja claro que la oración de fe salvará al enfermo. No dice sanará, fíjese. La oración de fe salvará. Y luego entra a la parte de los pecados, como dando a entender que el problema no es la enfermedad, el problema es lo de adentro. Pero la oración de fe, como dice la Escritura, la oración de fe puede mucho. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Vaya. Entonces llevamos 2 consejos hasta ahorita. 2 consejos. Número 1, el primer consejo es, si vamos a orar, asegúrese de estar bien en la relación conyugal para que no tenga ningún estorbo. Si va a orar al Señor, asegúrese de llevar fe, de llevar la seguridad de que Dios, ¿cuántos creen que Dios está aquí? Eso es fe. Eso es fe. La seguridad de que Dios está aquí. Está aquí y está en la China también.
A saber cuánta gente está orando allá, hermano. Aunque es un país no alineado al cristianismo, pero hay cristianos ahí. Hay cristianos ahí batallando, hermano, por vivir un evangelio a escondidas. Porque si los encuentran en el cristianismo, los apresan, los castigan, los hunden en las cárceles. Muchos de ellos están orando por conseguir una Biblia, porque es prohibido. Mire, yo me di cuenta hoy, en estos días me di cuenta que el mayor productor, diríamos productor en cuanto a elaboración, el mayor productor de Biblias es la China. Pero no la leen, no se la dan a los habitantes, no se las dan, las tienen restringidas, solo las producen para venderla. Ya ve que los chinos venden todo, ¿va? Esos venden todo, mano. Entonces producen, tienen la facilidad, tienen la tecnología, tienen, hermano, la industria para producir en masas cualquier cosa lo pueden producir, reproducir. Entonces producen la Biblia en cantidades exorbitantes, pero es prohibida para sus habitantes. No las pueden conseguir. A saber qué habrán hecho los hermanos para medio lograr conseguir alguna. Cuántos misioneros, si usted investiga, cuántos misioneros han agarrado en las fronteras chinas o en los aeropuertos chinos cargando Biblias a escondidas. Y algunos de ellos los han metido presos por llevar Biblias. Aleluya. Nosotros somos bienaventurados, hermano. Aquí podemos comprar todo tipo de versiones que queramos. El problema es que no la leemos. Aleluya. Pero podemos comprar versiones de todo tipo. Tenemos esa bendición. Bueno, sigamos un poquito más. Vamos a otro texto, por favor, acompáñame a Juan capítulo 15, verso 7. Veamos el tercer consejo. Lo mencionamos en primera de Juan 3:22. Cuando decíamos que cualquier cosa que pidiéramos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Ese es el tercer consejo. Si va a orar, guarde la palabra. Guarde los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque guardar los mandamientos nos permite la facilidad de que nuestra oración llegue al Señor. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con obediencia, ¿verdad? Cuando guardamos la palabra, lo que estamos haciendo es que somos obedientes a la palabra del Señor. Y la obediencia, oiga, la obediencia produce frutos, produce bendiciones. Cuando uno va a hacer algún trámite y todos los documentos los lleva en regla, entonces todo se le facilita. Sobre todo, seguramente todos hemos tenido la experiencia de algún trámite, ya sea aquí en nuestro país o en diferentes dependencias legales de gobierno, y con una cosa que lleve mal, ¿qué hacen, hermano? Mire, esto no sirve, va a tener que regresar, porque no le reciben el paquete, pues. No le reciben el paquete de documentos si algo va mal. Se lo regresa y dice, no, esto está mal. Es que esto tiene que venir así, esto tiene que venir sellado, esto tiene que venir actualizado, esto le hace falta la firma de no sé quién. Mire, esta casilla no la llenaron. Se detiene todo porque algo va mal. Pero cuando uno lleva guardado los mandamientos en el corazón y en obediencia, entonces mire, hermano, le empiezan a sellar todo a uno. Pase, pase, siguiente, pase. Va en orden, va en orden. Cuando guardas la palabra del Señor,
sirve para que te tramiten rápido lo que estás pidiendo. Sí, sí me estoy dando a entender. Te tramitan rápido lo que estás pidiendo. ¿Por qué? Porque no hay nada que estorbe el trámite legal, espiritual, llámese. El trámite espiritual, no hay quien te lo pueda detener. ¿Por qué? Porque estás guardando la palabra. Le recuerdo aquel pasaje de aquel joven rico que se le acercó al Señor. Mire, ese iba bien preparado, hermano. Solo una cosa le faltó. Porque le preguntaron: Señor, ¿qué tengo que hacer? El rico le preguntó un joven: ¿qué tengo que hacer, Señor, para entrar al reino de los cielos? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Pues guarda los mandamientos, le dijo. Ya la hice. Desde niño, Señor, he guardado todos los mandamientos. No me hace falta nada. Cuando Jesús oyó eso, hermano, y lo vio, sabía que era cierto. Era cierto lo que él estaba diciendo. Y entonces le dijo: solo una cosa falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. ¿Y qué le dijo? Y sígueme. Ahí se desbarató todo. Se vino abajo el rico y dijo: ¿y que acaso hay que dar todo? Pues no me puedo quedar con la mitad de la fortuna, algo. No pudo pasar. Ahí se trabó. Ahí el Señor tuvo que ponerle: rechazado, no pases. Se fue, dice que se fue triste. El joven se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque le pidieron algo que se había convertido en un Dios para él. Sí, así, con claridad. Se había convertido en un Dios. Has guardado todos los mandamientos, solo uno te falta. El que debe de estar en tu corazón es Jehová, el Dios de los cielos. Pero veo en tu corazón, todo eso lo estoy parafraseando, eso no está en la Biblia, pero veo en tu corazón que hay otro Dios ahí. Has guardado los mandamientos, sí, pero hay otro Dios adentro, el Dios dinero. Pero te voy a dar la oportunidad. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. No pudo. No pudo hacer ese paso. Pero la Biblia dice que el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, quiere decir que era un hombre que guardaba los mandamientos, pero le faltaba el primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Le faltó el primer gran mandamiento. No lo tenía. Él dijo que había cumplido todo, pero el primer mandamiento no lo había cumplido. Por eso usted ve allá en Apocalipsis, en las iglesias de Apocalipsis, dice: has hecho todo, has hecho buenas obras, has trabajado en el reino de Dios, tienes paciencia. Una cosa te falta, le dijo a una de las iglesias: has perdido tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? El amor a Dios. Entonces, oiga esto: un detalle y nos arruina la plana que estamos haciendo. Entonces, esa es la razón por la que a veces nuestras oraciones se miran estorbadas. Vaya, ¿qué más? Veamos un versículo más. Leímos un versículo, no va. Juan capítulo 15, verso 7. Solo mencionamos el de primera de Juan 3:22, que fue nuestro texto de desarrollo. Pero para este texto para este punto podemos leer Juan 15:7. Y dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Cuántos queremos que el Señor haga, hermano? Que el Señor obre. Yo creo que todo. ¿Y quién pide pues sin querer que se lo den, va? Todos pedimos queriendo que Dios obre en nuestra vida. Pero dice antes de eso, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Esa frase, permanecen en vosotros, significa exactamente lo mismo: guardar la palabra del Señor. Que la palabra de Dios permanezca. Mire, hermano, ore al Señor, oremos al Señor para no solamente conocer la palabra en nuestra mente y en nuestra cabeza. Oremos al Señor para que la palabra se haga vida en nosotros, se haga vida, se haga palpable. Y eso permite que uno pueda empezar a caminar en la palabra de Dios, a caminar conforme las verdades del Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a un último punto, un último consejo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, nos da un último consejo de los que vamos a ver hoy, aunque son muchos. Pero dice este pasaje: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este es otro consejo. El último consejo es: va a ser difícil, creo yo, que va a ser difícil que siempre entendamos cuál es la voluntad de Dios. Es decir, cuando pedimos porque la necesitamos. Y va a ser difícil descubrir o ver exactamente si lo que estamos pidiendo está dentro de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el consejo que debemos de tomar? ¿O qué es lo que debemos hacer? Incluir en nuestra oración, pero incluir de una manera sincera. Incluir en nuestra oración de una manera sincera y, hermano, sin discusión, que la oración que estamos pidiendo deba de responder Dios si es su voluntad, no porque yo lo estoy pidiendo. Esa nota, diríamos, podríamos hacer esto como una nota aclaratoria, ¿sí? Hay documentos que a veces son redactados y al final se le agrega una nota de aclaración. Y ahí en esa aclaración se pone algo que es importante. Normalmente se pone algo importante ahí, una aclaración del documento, de un punto del documento. Entonces no es malo que en nuestra oración agreguemos notas. Y la nota sería: Señor, yo te estoy pidiendo esto porque lo necesito. Te estoy pidiendo esto porque lo quiero, Señor, porque yo deseo esto, porque creo que va a ser bien para mi familia y todo esto. Pero, Señor, hágase según tu voluntad. Nota. El Señor Jesucristo nos enseñó a hacer esa nota. Él la agregó en su oración, la agregó. Y el Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero nota, que no se haga mi voluntad, hágase la tuya, Señor. ¿Sabe qué es? ¿Sabe qué es esa nota? Esa nota es una nota sincera y sin discusión delante de Dios. Si hacemos esa nota con esos dos elementos, mire, lo que Dios haga, usted y yo lo vamos tal vez no a entender,
pero lo vamos a recibir, le guste o no le guste. Aleluya. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque algunas decisiones de Dios lo dejan a uno, hermano. Algunas decisiones de Dios lo dejan hablando solo a uno, hermano. Señor, pero yo pensé, yo creí, sí, pero como agregamos la nota. Aleluya. Como agregamos la nota, y la nota es sincera y sin discusión. Entonces, ¿qué le puede decir uno a Dios? No le puede decir nada. Jesús la hizo. Señor, hágase tu voluntad. ¿Le discutió Jesús después todo lo que vivió? No. ¿Por qué? Porque él agregó la nota. Jesús no fue martirizado, fue golpeado, fue, hermano, insultado, fue torturado, fue a la cruz, fue maltratado, pero él no discutió. Recibió el plan de Dios porque ya había orado, y él agregó la nota: hágase tu voluntad. Cuando agregamos eso, olvídese, hermano, le está dando al Señor, bueno, mire, le estamos dando el derecho que él haga como él quiere, pero aunque no se lo demos, de todos modos él tiene derecho. Dele un aplauso al Señor si se anima. De todos modos tiene el derecho, porque él es soberano, tiene derecho a hacer como bien le parece. Pero, oiga, si le damos el derecho, te va a doler menos la decisión que él tome. Te va a doler menos, porque te va a dar Dios la gracia para poder sobrellevarlo. Te va a dar Dios la capacidad para poder seguir adelante, a pesar de que dijo no a lo que estabas pidiendo. ¿Cuántos me entienden eso? Así es. Así, solo así es que uno puede atravesar, hermano, el valle de sombra y de muerte y llegar al otro lado. Y aunque uno pidió esto y lo otro, pero él hizo como él quiso. Y entonces sigue vivo uno al otro lado por la pura misericordia de Dios. Vaya, veamos un detalle más. Ya leímos Mateo 26, no lo leímos, pero lo acabo de mencionar. Es cuando Cristo dice: pasa de mí esta copa. Segunda de Corintios 12. Voy a terminar con ese pasaje. Para este punto, dice segunda de Corintios 12, verso 8, habla del apóstol Pablo. Ya lo hemos comentado también. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, oiga esto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. De buena gana. Aleluya. Mire, le estaban pasando la aplanadora a Pablo. Le estaban pasando la trituradora en su vida. Lo estaban dejando planito. Lo estaban dejando pero bien estirado, hermano, de la aplanadora que le estaba haciendo pedazos el orgullo. Lo dejaron bien plano. Y como el Señor le dijo: bástate mi gracia. Entonces tuvo que decir: entonces, ¿qué me queda, Señor? De buena gana voy a recibir lo que tú estás haciendo. Solo así, dándole esa libertad al Señor, es que uno, mire, el beneficiado de hacer esa nota de aclaración es uno. Porque si no la hace y uno cree que Dios está obligado a hacer lo que uno está pidiendo, cuando Dios no lo haga, nos vamos a frustrar.
y nos vamos a marcar contra Dios. Nos vamos a frustrar. Dios no me oyó, me abandonó Dios. No, ¿dónde está Dios? Y como aparecen otros por ahí, ¿verdad? Espíritus y malignos, y hasta personas aparecen ahí diciendo: ¿y dónde está pues tu Dios? El que decías que te iba a ayudar, el que decías que te iba a auxiliar, el que decías que te iba a sacar, ¿dónde está tu Dios? Entonces lo amargan más aún. Pero si hiciste la nota aclaratoria y Dios te da la fortaleza, no importa que te digan, Dios es soberano. Él hace como Él quiere. Él sabe lo que Él hace. ¿Cuántos dicen amén, amén? Entonces, en nuestras oraciones debemos agregarlo, debemos aprender a hacer que Dios haga la voluntad de Él y no la nuestra. Vamos a terminar, hermano. Voy a leer un último versículo. Esta es la conclusión. Este no es del punto, pero la conclusión está en 1 de Pedro 3:12, y con esto cerramos. Vamos a invitar a los hermanos que se vengan de una sola vez para que nos preparemos para la oración. 1 de Pedro 3:12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos. Oiga, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Se da cuenta entonces de que Dios oye la oración de un grupo de personas? De los que hacen el mal, no. Ahora, vuelvo a este punto, ¿va? Alguien diría: pero fíjese que fulano no es cristiano y oró al Señor. Sí, por misericordia Dios puede hacerlo. Lo puede hacer para alcanzarlo con su salvación. Pero la línea general que Dios ha trazado es que Dios oye la oración del justo, las oraciones de los justos. Está atento, sus oídos están atentos a las oraciones del justo. ¿Quién es el justo? El que ha sido justificado por Cristo. ¿Quién es el justo? El que tiene fe. ¿Quién es el justo? El que cree en Dios. ¿Quién es el justo? El que está guardando la palabra. ¿Quién es el justo? El que sabe que Dios hace su voluntad como Él quiere. Ese es justo. El que no le reprocha a Dios: ¿y por qué no me diste el regalo que yo te pedí? Jehová dio, dijo Job. Qué terrible implicación de esas palabras de Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Eso solo lo puede decir uno que conoce la voluntad de Dios, que acepta la voluntad de Dios. Porque cuando uno no la acepta, mira, hermano, dice cosas horribles uno de Dios. Cuando se regresa uno al mundo, dice cosas horribles de Dios, de la iglesia, de los hermanos, de los pastores, de los líderes, y hace pedazos a la gente. Cuando usted oiga a alguien así, ¿sabe qué es lo que pasó? Se amargó. Se amargó. Se arruinó la vida espiritual. Pero Dios no nos llamó para amargarnos en el camino. Nos llamó para bendecirnos. Póngase de pie delante del Señor. Vamos a orar. Vamos a decirle esta noche al Señor: Señor, ayúdanos. Ayúdanos a que nuestra oración no la estorbe nada. Si esta misma noche usted se da cuenta que hay algo que la está estorbando,
Llevémosla a los pies del Señor. Traigámosla a los pies del Señor. Y digámosle: Señor, quita todo lo que pueda estorbar mi oración, para que podamos levantar una oración fluida. Si usted quiere venirse adelante, véngase. Vamos a buscar al Señor, hermano. Acerquémonos, como dice la Escritura, acerquémonos confiadamente ante el trono de su gracia, para encontrar el oportuno socorro para nuestra alma. Aleluya. Cada uno conforme sienta del Señor. Si quiere arrodillarse, si quiere venir adelante, si quiere postrarse, como usted sienta. Pero aprovechemos el estar en su casa. La certeza de que Dios está con nosotros. Aleluya. Sí, Señor. La seguridad de que Dios está aquí. Aleluya, Dios. Venimos ante tu presencia. Venimos ante tu gracia. Oh, mi Salvador. Hoy venimos ante ti. A buscar tu rostro, a buscar tu presencia. Aleluya. Entre a la presencia de Dios. Entre confiadamente al trono de su gracia. Aleluya. A encontrarnos con el Padre. Te bendecimos, Dios. Buscando tu presencia, Señor. Mira nuestro corazón, Señor. Mira nuestra alma, Cristo. Nos humillamos ante ti. Venga con corazón sincero. Venga con corazón humillado. Con un corazón humilde. Aleluya. Mira, Señor, mira. Mira mi corazón. A ti te canta, Salvador. A ti te canta, Rey de Reyes. En ti encuentro paz. En ti encuentro vida. Aleluya. Corra a sus pies. Corra a sus pies.
el Maestro. No derrames tus lágrimas en el vacío. Derrama tus lágrimas en su presencia. Aleluya. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Aleluya. Padre, mira el corazón humillado. Mira el corazón sencillo. Mira el limpio de corazón. Mira el justificado por Cristo. Está atento a la oración del justo. Aleluya. Ranana más toque. Requetene mairana más. ¿A quién iré? Corramos hacia Él. Nos unimos, Señor, para que tú quites todo estorbo de nuestra oración. Arranca todo estorbo de nuestra oración. En el nombre de Jesucristo, todo estorbo de nuestra oración es arrancada por el poder de Dios. Y su Espíritu fluye a través de la oración. Padre, nos unimos esta noche en un mismo sentir, en una misma oración, por aquellos que están enfermos y que han enviado sus peticiones de sanidad. Oramos por Dora Dueñas, por Edgar Citalán, por Daris Murillo, por María López, por Fliana López, por Odilia Castro. Oramos por Catarina Tisol, por Mariana Cooks, por Ingrid Rojas. Oramos, Señor, por Jennifer Hernández, por el pastor Cifuentes, por Francisca Hernández, por Sofi Rojas. Cada uno de ellos está pidiendo, Señor, sanidad. Está pidiendo tu intervención sobrenatural. Obra, Señor, obra. Pon tu mano de poder. Pon tu mano de amor. Pon tu mano de sanidad sobre sus cuerpos, también sobre sus almas. En el nombre de Jesús. Oramos por la restauración y salvación de Henry Mejía, de Héctor Mejía. Oramos para que tú traigas libertad de restauración. En el nombre de Jesús. Oramos por la familia Ortega,
por la familia de León, por la familia Tito. Derrama bendición sobre la familia Cepeda, la familia Bellman. Padre, bendice la familia Santos. Oramos por cada familia de esta iglesia, para que tú te glorifiques en cada hogar. En el nombre de Jesús. Levante clamor, hermano. Levante su oración. Para ti no hay nada imposible, mi Dios. Todas las cosas son posibles al que puede creer. Oramos por los casos legales. Oramos por la vida de Jocelyn Aguilar, por la vida de Beatriz Herrera. En tu nombre, Señor, ministra, Señor, bendición en esos casos legales. En el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Oramos por la vida de Pancho, de Tony, por liberación. Liberta, Señor, con tu poder. Liberta sus vidas. Oh Dios eterno, de toda obra mala, de toda obra del diablo, libértalos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, aleluya. Señor, así creemos que tú puedes sobrar, Señor. Levante un momento sus manos. Levanta tus manos. Señor, oramos y pedimos por toda necesidad en la iglesia. Si tú trajiste una necesidad hoy y no alcanzaste a poner tu petición, yo te digo esta noche que Dios la conoce. Yo creo que el Dios del cielo conoce tu necesidad. Tu palabra, la palabra del Señor nos lo asegura, porque Dios es omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe. Y conoce la necesidad que tú estás viviendo. Y sabiendo esa verdad como ministro del cielo, yo levanto todas esas necesidades de tu pueblo, Señor. Las levantamos delante de tu trono, creyendo que tú puedes sobrar con tu poder, que tú puedes sobrar un milagro, que tú puedes sobrar una maravilla en la vida de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Derrama esta noche, Señor, del cielo una unción especial que nos haga orar cada día más y nos dé la confianza y la seguridad de que tú oyes la oración de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Dios de los cielos, hermano. Gloria a Dios.